El gato con botas, versión 1. Érase una vez un viejo molinero que tenía 3 hijos. El molinero solo tenía 3 posesiones para dejarles cuando muriera: su molino, un asno y un gato. Estaba en su lecho de muerte cuando llamó a sus hijos para hacer el reparto de su herencia. «Hijos míos, quiero dejarles lo poco que tengo antes de morir», les dijo. Al hijo mayor le tocó el molino, que era sustento de la familia. Al mediano le dejó el burro, que se encargaba de acarrear el grano y transportar la harina, mientras que al más pequeño le dejó el gato, que no hacía más que cazar ratones. Dicho esto, el padre murió. El hijo más joven estaba triste e inconforme con la herencia que había recibido. «Yo soy el que peor ha salido. ¿Para qué me puede servir este gato?», pensaba en voz alta. El gato, que ya había escuchado, decidió hacer todo lo que estuviese a su alcance para ayudar a su nuevo amo. «No te preocupes, joven amo. Si me das un bolso y un par de botas, podremos salir a recorrer el mundo y verás cuántas riquezas conseguiremos juntos». El joven no tenía muchas esperanzas con las promesas del gato, pero tampoco tenía nada que perder. Si se quedaba en aquella casa, moriría de hambre o tendría que depender de sus hermanos. Así que le dio lo que pedía y se fueron a recorrer el mundo. Caminaron y caminaron durante días hasta que llegaron a un reino lejano. El gato con botas había escuchado que al rey de aquel país le gustaba comer perdices, pero como eran tan escurridizas se hacían casi imposibles de conseguir. Mientras que el joven amo descansaba bajo la sombra de un árbol, el gato abrió su bolsa, esparció algunos granos que le quedaban sobre ella y se escondió a esperar. Llevaba un rato acechando cuando aparecieron un grupo de perdices que encontraron el grano y se fueron metiendo una a una en el saco para comérselo. Cuando ya había suficientes, el gato tiró de la cuerda que se encontraba oculta, cerrando el saco y dejando atrapadas a las perdices. Luego se echó el saco al hombro y se dirigió al palacio para entregárselas al rey. Cuando se presentó ante el rey, le dijo: «Mi rey, el marqués de Carabás, le envía este obsequio». Este fue el nombre que se le ocurrió dar a su amo. El rey, complacido, aceptó aquella oferta y le pidió que le agradeciera a su señor. Pasaron los días y el gato seguía mandándole regalos al rey, siempre de parte de su amo. Un día el gato se enteró de que el rey iba a pasear con su hermosa hija cerca de la ribera del río y tuvo una idea. Le dijo a su amo: «Si me sigues la corriente, podrás hacer una fortuna. Solo quítate la ropa y métete al río». Así lo hizo el hijo del molinero hasta que escuchó a su gato gritando: «¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Se ahoga el marqués de Carabás! ¡Le han robado sus ropas!». El rey, atraído por los gritos, se acercó a ver qué pasaba. Al ver que se trataba del marqués, que tantos obsequios le había enviado, lo envolvió en ropas delicadas y lo subió en su carruaje para que les acompañara en el paseo. El astuto gato se adelantó a la comitiva real y se dirigió a las tierras de un temido ogro, donde se encontraban trabajando unos campesinos. Los amenazó diciéndole: «Cuando el rey pase por aquí y les pregunte de quién son estas tierras, deberán responder que pertenecen al marqués de Carabás, si no, morirán». De esta manera, cuando el rey cruzó con su carruaje y preguntó a quién pertenecían aquellas tierras, todos los campesinos contestaron: «Son del señor marqués de Carabás». El gato con botas, que se sentía muy complacido con su plan, se dirigió luego al castillo del ogro, pensando en reclamarlo para su amo. Ya había escuchado todo lo que el ogro podía hacer y lo mucho que le gustaba que lo adoraran. Así que se anunció ante él con el pretexto de haber viajado hasta allí para presentarle sus respetos. Cuando estuvo solo con el ogro, el gato le dijo: «Me han dicho que es capaz de convertirse en cualquier clase de animal, como por ejemplo un elefante o un león». «Es cierto», contestó el ogro muy halagado, y se transformó de inmediato en un rugiente león para demostrarlo. A lo que el gato contestó: «¡Sorprendente!
Ha sido increíble, pero me impresionaría más si pudieras transformarte en algo tan pequeñito como un ratón. Eso debe ser imposible, incluso para un ogro tan poderoso como tú. El ogro, ansioso por impresionar al gato, se convirtió en un segundo en un diminuto ratón, pero apenas lo hizo, el gato se lanzó sobre él y se lo tragó de un bocado. Fue así como el gato reclamó aquel palacio y las tierras circundantes para el recién nombrado Marqués de Carabás, su joven amo. Allí recibió al rey que, impresionado ante el lujo y la majestuosidad del castillo, le propuso de inmediato la mano de su hija en matrimonio. El hijo del molinero aceptó y luego de que el rey murió gobernó aquellas tierras al lado del gato con botas a quien nombró primer ministro. El gato con botas versión 2. Érase una vez un molinero que tenía 3 hijos, a los que quería por igual. Sin embargo, el molinero era muy pobre, y por eso cuando murió tan solo tenía para darles en herencia a sus hijos el molino, un burro y un gato, en apariencia bastante común. La repartición de los bienes, según la voluntad del fallecido, se iría atendiendo a la edad de sus muchachos. Así el molino correspondió al primogénito, el burro al hijo del medio y el gato al más pequeño. Apenas estuvo hecha la repartición, este último pensó que había sido el más desgraciado. Sus hermanos podían trabajar mancomunadamente y aprovechar sus fuerzas para acumular algo de riqueza, algo que el padre, aunque muy bueno, no había podido lograr por su tosudez y viejos hábitos. En cambio él, con un simple gato, nada podría hacer para ganarse la vida. A tanto de los pensamientos de su nuevo amo, el gato, para nada un felino doméstico común, lo sorprendió al hablar como si fuera una persona y le dijo: «No lamentes en vano, pues ciertamente de los 3 eres el que ha salido mejor parado. Para demostrártelo y consolidar tu fortuna, solo necesito que me consigas un par de botas y un saco». Sorprendido, el muchacho le buscó al gato lo que éste demandaba. Siempre había sabido que el gato era muy astuto por su comportamiento extraño, en comparación con otros animales, pero nunca había imaginado que pudiese hablar, y mucho menos coordinar acciones para un plan como el que al parecer tenía ideado. Así, el gato tomó sus botas y se las encasquetó y sacó un ristre salió hacia el bosque. Una vez llegó allí, llenó el saco con hierba y trampas para animales y se tiró en el suelo, simulando estar muerto. A los pocos minutos, varios conejos se acercaron al saco y al intentar comer de la hierba que contenía, quedaron atrapados en las trampas. Contento por el triunfo de su ardid, el gato con botas recogió el saco con los conejos y fue al palacio real, donde pidió hablar con el rey para entregarle un presente de su amo. Los guardias lo dejaron entrar y, ya frente al monarca, el gato exclamó: «Su Majestad, permítame entregar este obsequio, resultante de su habilidad para cazar, de mi amo, el Marqués de Carabás». El rey nunca había oído hablar de tan noble, pero los conejos tenían tan buena carne que enseguida pensó que se trataba de un muy buen cazador, y gustoso aceptó el regalo. «Gracias por este presente, gato», dijo el rey. «Asegúrate que tu amo reciba mi gratitud y diré que es bienvenido en nuestra corte». El gato desbordaba de júbilo y rápidamente fue a poner al tanto a su dueño, incapaz de comprender la estrategia de su felino. Este le pidió que lo dejara actuar, que llegado el momento comprendería de qué iba todo. El día después de haber cazado los conejos y regalárselos al monarca, el gato repitió su operación. Esa vez la presa fueron 2 perdices, y a cambio recibió una propina del rey, que vino muy bien al joven querido tan astuto gato con botas. El tiempo fue pasando y por varios meses el gato llevó el resultado de su caza al rey, que siempre le daba algo a cambio y le manifestaba su interés por conocer al marqués que tantos detalles tenía con él.
Pero resulta que un día las condiciones que el singular felino requería para pasar a la siguiente etapa de su plan se materializaron. El rey salió en su carruaje junto a su hija, la bella princesa de la comarca, a dar un paseo por la ribera del río. Enterado de esto, el gato instó a su amo a meterse en el río en paños menores y le pidió que lo dejase actuar y solo le siguiese el rollo. El joven hizo tal cual le pidió el gato sin cuestionarse nada. En definitiva, llevaba ya varios meses viviendo del dinero que su astuto compañero animal le llevaba cada día. Cuando el carruaje pasó por las cercanías del sitio exacto en el que el joven se bañaba, el gato comenzó a gritar: ¡Auxilio! ¡Auxilio! Unos ladrones han asaltado a mi amo y se han llevado su ropa. Por eso está en el río avergonzado y sin poder salir. Apenas lo escuchó el rey, mandó a detener su caravana. Había reconocido al gato y, preocupado por la suerte del noble marqués de Carabás, le pidió al gato que le contase la historia con lujo de detalles. Así lo hizo el gato y ganó la solidaridad del monarca, que ordenó dar ropas lujosas al marqués para que pudiese salir del agua. Cuando estuvo hecho esto, el rey trabó inmediata confianza con el supuesto noble, que había estado regalándole el resultado de su habilidad para la caza durante meses. El joven hijo de un pobre molinero había ganado en astucia desde el momento en que heredó a su gato con botas, razón por la que comprendió de inmediato el sentido de todo lo que había estado haciendo su suerte de mascota. De esta forma aceptó la invitación del rey a acompañarlo a él y su hija en el carruaje durante el resto del paseo. A medida que avanzaba, la caravana real se encontraba a su paso a productores de heno, trigo y otros cultivos de gran demanda en el palacio. El rey siempre ordenaba detener el paso de su carruaje para interactuar con los trabajadores y preguntarles para quién trabajaban y de quién eran las tierras en las que lo hacían. Estos, a los que oportunamente el gato con botas, que iba al frente de la caravana, les había alertado que debían decir para supuestamente no morir, respondía el monarca que eran trabajadores del famoso Marqués de Carabás, dueño y señor de las tierras por las que el monarca transitaba ahora mismo. Mientras esto pasaba en la cabeza del rey, iba cobrando cada vez más forma una idea. El joven marqués era el pretendiente ideal para su hija, la que al parecer estaba encantada con el joven, tanto como él lo estaba con ella. Unos kilómetros más adelante, de donde habían visto al último productor de trigo, los nobles se encontraron con un fabuloso castillo, que competía en belleza y esplendor con el palacio real. Pero sucede que unos minutos antes de que la caravana llegase, el astuto gato, que se había adelantado aún más, había tomado cartas en el asunto. Ese castillo, el cual conocía muy bien, era propiedad de un horrendo ogro. El gato conocía que esta criatura tenía la extraña habilidad de convertirse en animal. Por ello, cuando llegó al castillo y lo vio, le increpó: ¿Es cierto que tienes la habilidad de convertirte en cualquier animal? Por supuesto que sí, le dijo el ogro, al tiempo que se convertía en un león. Sin dejarse mirar ante la impresión y el temor que le causaba el llamado rey de la selva, el gato con botas agregó a la conversación: ¿Pero acaso serás capaz de transformarte también en animales más pequeños? ¿Por quién me tomas? Claro que sí, exclamó orgulloso el ogro mientras se convertía en un ratón. Esta era la oportunidad que el gato esperaba. Apenas vio al roedor, le fue encima y se lo tragó de golpe, de forma que el castillo quedaba sin amo. Así, cuando la caravana real llegó, la recibió y con mucha solemnidad dijo: «Bienvenido, Su Majestad y bella princesa, al castillo de mi amo, el Marqués de Carabás. Pueden disponer de sus terrenos como gusten para descansar y volver cada vez que les apetezca». Esto era lo que necesitaba oír el rey para tomar su decisión. El joven, guapo y rico Marqués de Carabás era sin dudas el candidato perfecto para desposar a la princesa y sucederlo en el trono. Y exactamente así fue al cabo de pocos meses. El joven vivió feliz para siempre
con su bella y adorada esposa, orgulloso de haber heredado un astuto gato con botas que lo convirtió en rey. Versión 3 del gato con botas. Charles Perrault. Un molinero dejó como única herencia a sus 3 hijos, su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple. No se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. Habrían consumido todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y al menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos. Lo que yo, después de comerme a mi gato y de hacerme un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía desentendido, le dijo en tono serio y pausado: No se aflija, mi señor. No tiene más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales y verá que vuestra herencia no es tan pobre como piensa. Aunque el amo del gato no abrigara sobre esto grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en harina para hacerse el muerto, que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y, echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones de ésta con las 2 patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso frecho y hierbas en su saco y, tendiéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó a que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. No bien se hubo recostado, cuando se vio satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió en el saco y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufano con su presa, fue donde el rey y pidió hablar con él. Le hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde, al entrar, hizo una gran reverencia ante el rey y le dijo: He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás, era el nombre que inventó para su amo, me ha encargado obsequiarle de su parte. Dile a tu amo, respondió el rey, que le doy las gracias y que me agrada mucho. En otra ocasión se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto, y cuando en él entraron 2 perdices, tiró los cordones y las cazó ambas. Fue enseguida a ofrendarlas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con agrado las 2 perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevándole de vez en cuando al rey productos de casa de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: Si quieres seguir mi consejo, tu fortuna está hecha. No tienes más que bañarte en el río, en el sitio que te mostraré, y enseguida yo haré lo demás. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber de qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro! ¡Socorro! El señor marqués de Carabás se está ahogando. Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato que tantas veces le había llevado a casa, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas, pese a haber gritado ¡al ladrón!, con todas sus fuerzas. El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo 1000 atenciones, y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era puesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera 2 o 3 miradas sumamente respetuosas y algo tiernas
y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y la acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y habiendo encontrado unos campesinos que segaban un prado, les dijo: «Buenos segadores, si no dicen al rey que el prado que están segando es del marqués de Carabás, los haré picadillo como carne de budín». Por cierto que el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban segando. «Es del señor marqués de Carabás», dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. «Tienen aquí una hermosa heredad», dijo el rey al marqués de Carabás. «Verás, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año». El maestro gato, que iba siempre delante, encontró unos campesinos que cosechaban y les dijo: «Buena gente que está cosechando, si no dicen que estos campos pertenecen al marqués de Carabás, los haré picadillo como carne de budín». El rey, que pasó un momento después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del señor marqués de Carabás», contestaron los campesinos. Y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos se encontraba. El rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado eran dependientes de este castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle la reverencia. El ogro lo recibió de la forma más cortés que puede hacer un ogro y lo invitó a descansar. «Me han asegurado», dijo el gato, «que tienes el don de convertirte en cualquier clase de animal, que podías, por ejemplo, transformarte en león, en elefante». «Es cierto», respondió el ogro con brusquedad, «y para demostrarlo, verás cómo me convierto en león». El gato se asustó tanto al ver un león delante de él que en un santiamén se trepó a las canaletas, no sin pena ni riesgo a causa de las botas que no servían para andar por las tejas. Un rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. «Además, me han asegurado», dijo el gato, «pero no puedo creerlo, que también tienes el poder de adquirir la forma del más pequeño animalito. Por ejemplo, que puedes convertirte en un ratón, en una rata. Te confieso que eso me parece imposible». «¿Imposible?», repuso el ogro. «Ya verás». Y al mismo tiempo se transformó en una rata que se puso a correr por el piso. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Entretanto, Enrique al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió adelante y le dijo al rey: «Su Majestad sea bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás». «¿Cómo, señor marqués?», exclamó el rey. «Este castillo también te pertenece. Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor». El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo al rey que iba primero, entraron a una gran sala donde encontraron una magnífica colación que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, los cuales no se habían atrevido a entrar, sabiendo que el rey estaba allí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, al igual que su hija, que ya estaba loca de amor, viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo, después de haber bebido 5 o 6 copas: «Solo dependerá de vos, señor marqués, que seas mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor y ya no corrió tras las ratas sino para divertirse. Moraleja: en principio parece ventajoso contar con un legado sustancioso, recibido en heredad por sucesión,
mas los jóvenes, en definitiva, obtienen del talento y la inventiva más provecho que de la posición. Otra moraleja: si puede el hijo de un molinero en una princesa suscitar sentimientos tan vecinos a la adoración, es porque el vestir con esmero, ser joven, atrayente y atento, no son ajenos a la seducción. Fin.